Ok. Bueno, como les comentaba, respecto a este tema del neoconstitucionalismo y la división de poderes, ya han tenido en sus clases anteriores esta introducción respecto al tema. ¿Qué es como tal la parte de la constitucionalidad antes de hablar ya del neoconstitucionalismo? Recordemos que nuestro derecho mexicano parte del positivismo. ¿El positivismo qué implica? Implica que nuestro Estado mexicano se rige precisamente por normas, por reglas, por leyes y principalmente por nuestra Constitución. La base de todo esto es el derecho objetivo. De hecho, cuando ustedes están en clases, y por lo regular les piden que den una acepción o que a lo mejor alguien les pregunta, ¿para ti qué es el derecho? Por lo regular, nosotros qué respondemos. Pues el derecho es aquel conjunto de normas, reglas, leyes y pues todo aquel ordenamiento jurídico que se tenga que seguir, ¿vale? Pero realmente, si nos damos cuenta, el derecho no es solamente esta parte objetiva, no se reduce a esta parte. El derecho objetivo es más que normas, leyes, la Constitución, etcétera. Es un conjunto de todo. También incluso recordemos que dentro del derecho está la parte subjetiva, es decir, nuestras facultades para poder precisamente llevar a cabo y para poder establecer que nosotros podemos como tal pues desarrollar cada una de estas facultades que nos confieren todos estos derechos que están en la parte precisamente objetiva. Entonces, por eso no es preciso decir que el derecho solamente se reduce a esta parte de ordenamientos, normas, reglas, leyes, etcétera. ¿Vale? Es un conjunto de todo, incluso es un conjunto también de actuaciones, de atribuciones, de obligaciones en general. Entonces, de aquí partimos de la parte del positivismo. Nos dice que se limita a caracterizar la Constitución como un conjunto de normas, pero recordemos, no hay que limitar a un conjunto de normas, ¿vale? Por eso decía, es también una serie de actuaciones. También representa una deformación del significado de este concepto a tal grado que ha destruido su razón de ser, ¿vale? Realmente el significado como tal histórico de la Constitución, nos vamos a basar en que es una estructura de la sociedad política organizada a través y mediante la ley, con el objetivo de limitar la arbitrariedad del poder y someterlo a derecho, ¿vale? Que ese sería ya incluso un concepto más generalizado. Aquí, al contrario, ya no lo estamos limitando precisamente a normas, leyes, la Constitución, sino que incluso ya nos dice, es toda la estructura de una sociedad, es como tal ver esta organización que se da mediante la ley, que obviamente tiene que regir el propio Estado y que tiene un objetivo muy importante. Esta es la base de toda nuestra clase, limitar la arbitrariedad del poder y someterlo al derecho, ¿vale? ¿Por qué es importante limitarlo? De aquí partimos en esta relevancia de la división de los poderes, ¿vale? Evitar la arbitrariedad. También tenemos que, pues, hay un ente en cuanto a la protección internacional de los derechos humanos. Va a tener este origen que incluso se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Incluso en Europa es donde están los precedentes, donde están las bases para llegar a esta división de poderes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la mayoría de los estados tenían su propia constitución, tenían obviamente una constitución más rígida, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya no solamente es ver que cada estado tenga una constitución rígida, sino que adicionalmente esta constitución tiene que enfocarse a la protección precisamente de los derechos humanos para evitar que aquel suceso que justamente incluso dio a su vez origen al famoso Holocausto, ¿vale? Es dar un vistazo atrás entre entidades, entre gobernantes, entre países en general y decir, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo es posible que no solamente una nación, sino diversas comunidades, sociedades, nacionalidades, incluso grupos religiosos,
tuvieran estas dificultades y esta violación tan obviamente aberrante a sus derechos. No nos puede volver a suceder. Entonces, por eso nos dice, es lo que tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países se dan cuenta de que nadie intervino, nadie se dio cuenta, y a lo mejor los que se llegaron a dar cuenta, pues no hicieron nada, ¿vale? Entonces, se deja de lado esta parte de rigidez en las constituciones, en las cuales solamente se trata de tener a los gobernados bajo ciertas reglas de comportamiento, que obviamente ya sabíamos que sirven para tener una vida digna, una vida como tal sana, una vida armoniosa en la sociedad. Pero nos damos cuenta que no basta solo con esto, sino que hay que darle paso a la protección fundamental de los derechos humanos. Incluso se retoma aquella parte que ya se había dejado un poquitito olvidada del derecho natural, o lo que incluso también se le conoce, que va aunado del positivismo, ¿vale? Que es aquellos derechos que de manera nata pertenecen al ser humano en sí. Entonces, en esta parte, por eso vemos que, dado a la Segunda Guerra Mundial, o al fin de esta, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, se permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben de ser protegidos, y que no deben de ser protegidos solamente por las naciones, sino también por un ordenamiento internacional. Es decir, aquí ya no nos vamos a esta parte básica de que, por ejemplo, en México, solamente México puede interferir en asuntos de derechos humanos dentro del territorio. No, aquí incluso ya vemos que hay organismos que empiezan a sancionar aquellos actos que precisamente repugnan a los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en México, no precisamente tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero derivado de esta facultad que se le da a otros entes para que puedan intervenir en nuestro país con estos actos, tenemos un caso que a lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor no todos, podrían haber escuchado alguna vez, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Este caso como tal fue un delito de desaparición forzada. ¿Cuál es la característica del delito de desaparición forzada? Es como tal un delito en el cual se priva de la libertad ilegalmente a una persona, pero tiene como tal un origen puramente público, es decir, el Estado, alguien, ya sea un ente, una persona, un servidor público, etcétera, incluso toda una institución o un organismo, puede ser el que dé origen a esta privación ilegal. En este caso en particular de Rosendo Radilla Pacheco, fue el primero que se reconoce como tal. No fue obviamente el primer caso, no fue el primer caso que se presentó de como tal de desaparición forzada, pero eso sí, es lo que marca el precedente. ¿Para qué? Para que por primera vez un ente internacional interfiera y sancione como tal al Estado mexicano. Ya no es nada más como tal sancionar a una autoridad, no es sancionar incluso a otra persona o a un particular, sino ya te sanciona a ti, Estado mexicano, por haber cometido este crimen, y aunado a ello, adicionalmente, o sea, todavía más aberrante, como Estado no estás cumpliendo con tus facultades de sancionar, no estás cumpliendo con tus facultades como tal de la búsqueda de justicia, ¿vale? Entonces a esto también incluso le debemos el origen incluso derivado de el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así pasa incluso con cada uno de los estados. Ya se permite precisamente que se intervenga por medio de otros instrumentos, organismos, instituciones que protejan sobre todo esta integridad de los derechos humanos. Ya no es como tal que, pues como eres el Estado, como eres una autoridad, no hay nadie que te pueda regular, que te pueda sancionar, o en su momento te pueda como tal eh, señalar incluso tus errores o arbitrariedades, ¿vale? Entonces el caso de el caso de Rosendo Rodilla Pacheco fue precisamente también incluso un precedente en esta cuestión de regular por otros organismos. Se dio también incluso un importante avance a la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y a la incorporación de los individuos en el derecho internacional.
¿vale? Que tiene que ver con esta parte, como les comentaba, en la cual ya no solamente el Estado es el único ente sancionador o que persigue como tal esta facultad punitiva, es decir, no es el único ente que puede castigar, sino que incluso allá afuera, por ejemplo, afuera de México, hay otro ente que puede sancionar al Estado por no cumplir como tal con su facultad. También vemos que el derecho internacional de los derechos humanos consiste en un cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y que las otras naciones y comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obligación. También, como Sergio les comentaba, es para vigilar y procurar que el Estado no sea como tal ineficiente, sobre todo arbitrario, y que cumpla, obviamente, sobre todo lo que consta en la Constitución, en los derechos humanos y demás leyes que se puedan aplicar en virtud y obviamente en un sentido de protección a estos derechos. En cuanto a el neoconstitucionalismo ya es como tal, digamos, una nueva corriente. Tenemos tres tipos, ¿vale? Vamos a ver en qué consisten estos tres tipos. El primero que sería el neoconstitucionalismo teórico. Este va a buscar describir los logros de la constitucionalización de los sistemas jurídicos contemporáneos. Centra su propio análisis en la estructura y en el papel que en estos sistemas asume el documento constitucional. ¿Vale? Que es como tal, incluso el que se apega un poquitito más a lo que se entendía antes, incluso del final de la Segunda Guerra Mundial, a poder describir la Constitución como un instrumento un poquito más rígido, que en su momento, no precisamente que no velara, pero no era su objetivo su objetivo más bien principal, el velar o el tutelar por los derechos humanos. Posteriormente tenemos el neoconstitucionalismo ideológico y este ubica en un segundo lugar el poder estatal y le da un primer plano a la garantía de los derechos fundamentales. Pienso que acá es donde el neoconstitucionalismo se asocia con el ya enunciado derecho procesal constitucional. Como tal, recordemos que cada uno de nuestras ramas, hago una pausa entonces aquí, cada una de estas ramas del derecho, tanto penal, civil, mercantil, familiar, electoral, laboral, aduanal, fiscal, etcétera, no solamente es esta parte, digamos, natural de estas ramas, sino también incluso tienen una parte que es procesal, que es aquel conjunto de métodos y procedimientos, esta parte como tal, que tenemos que desmenuzar poco a poco para poder llevar a cabo cada una de las actuaciones dentro de cada una de estas ramas del derecho. Entonces, en esta parte del derecho procesal constitucional es donde encontramos precisamente esta metodología, esta serie de paso a paso de cómo es que hay que darle este segundo lugar al poder estatal. O sea, siempre tiene que prevalecer la Constitución. No puede anteponerse lo que diga, por ejemplo, Poder Ejecutivo, lo que diga Poder Legislativo o lo que diga Poder Judicial. Jamás. Siempre tiene que haber esta parte como tal de prevalencia precisamente de la Constitución y dejar muy en claro, en segundo lugar, queda el poder estatal. El poder estatal es creado para proteger a la Constitución, no para sobrepasarla, no para violentarla, no para hacer con la Constitución lo que pues prácticamente se nos pudiera ocurrir o se nos dé la gana. No. Entonces, por ello es que donde encontramos esta parte más puntualizada en el neoconstitucionalismo, perdón, ideológico, donde precisamente hay una jurisdicción fuerte e independiente y es fundamento necesario para la garantía de estos derechos. También tenemos, ya por último de esas clases de neoconstitucionalismo, el neoconstitucionalismo metodológico. Este comprende que puede existir una obligación moral de obedecer a la Constitución y las normas acordes con el texto constitucional. Además, considera los principios constitucionales, así como los derechos reconocidos, como elementos que conforman el puente entre el derecho y la moral. Aquí, en esta parte o en esta corriente del neoconstitucionalismo, encontramos que como
obviamente hay una obligación, sí, de obedecer la Constitución. Podríamos encontrar que de repente el Estado, como autoridad, que justamente como atrás comentaba, es quien vela, tutela, protege, procura que se cumpla al pie de la letra. Podría haber ciertos actos de arbitrariedad, pues considerar que estos principios constitucionales que nos rigen se reconozcan de manera paralela a los derechos humanos y que no solamente prevalezca el derecho como tal de ejercer y tutelar la Constitución, sino que también tenemos que proteger justamente esta parte de los derechos humanos aunado a la moral. No dejar incluso de lado esta parte de las costumbres, como tal, las tradiciones, etcétera. Recordemos que a pesar de que México es un país de derecho escrito y un país en su mayoría de derecho positivo, no quiere decir que se deje de lado incluso, por ejemplo, a otras etnias, a otras comunidades o incluso grupos pequeños que se consideran vulnerables. ¿Por qué? Porque son minorías. Incluso también aquí es relevante este aspecto de el neoconstitucionalismo y la constitucionalización y el adentrarnos en esta parte de que debe de ser primordial la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sí, incluso dentro de la propia Constitución podríamos encontrar que esta podría vulnerar, obviamente no a propósito, pero sí dejar un poquito de lado a aquellos grupos minoritarios que se consideran como tal por lo mismo de la minoría, pues vulnerables. Ahora, hablando de estos principios constitucionales, tenemos que ver cuáles son los que mayormente podríamos encontrar que van de la mano con el neoconstitucionalismo en virtud de la protección de esta. Vemos que el primer principio nos dice que nuestra propia constitución se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos del neoconstitucionalismo positivo, adecuándola en 14 principios fundamentales. Aquí solamente les puse los más relevantes que tienen que ver con el tema. Y aquí vemos que solamente tenemos que México es un estado del tipo federal, ¿vale? Ahorita más adelante vamos a retomar esta parte de los aspectos federales. Su forma de gobierno tiene que ser una república representativa, democrática y presidencialista. Es decir, pues se supone que al momento se ha cumplido precisamente con este principio, ¿no? Elegimos a nuestro poder ejecutivo, que está depositado en el presidente de la República, a través de comicios, es decir, votaciones. ¿En qué aspecto se cumple la parte democrática? Pues porque obviamente se da esta libertad a la ciudadanía de que voten, elijan precisamente a través de estos comicios a quien desean tener como tal en el poder. La democracia se da en cuanto a la elección por una mayoría representativa. También vemos que existe división de funciones entre los órganos del poder, ¿vale? Es un principio fundamental, división de funciones. También esto es primordial porque para eso hay diferentes cargos. Para eso también incluso los poderes se solicita estén depositados en distintas figuras y distintas personas. Para ello tenemos nuestro poder ejecutivo, nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial. Cada una representa diferentes funciones y facultades y no pueden inmiscuirse más allá de lo que les permite la Constitución y la ley en las atribuciones de otra de las figuras. También tenemos esta parte de la soberanía popular, tenemos los municipios libres, los derechos humanos, la libertad de creencias, educación laica y separación de las iglesias y el Estado. Tenemos la existencia de partidos políticos, tenemos la rectoría del Estado en materia económica, tenemos la múltiple nacionalidad, el territorio como espacio geográfico y ámbito espacial de validez. También las responsabilidades de los servidores públicos, la supremacía constitucional y la jerarquía normativa y la justicia constitucional. Estos principios, como se dan cuenta, son base para evitar en la medida de lo posible esta vulneración que les comentaba hace unos momentos. Se está dando una libertad como tal de creencia,
se está dando la libertad para tener una educación como tal laica, es decir, que en nuestras escuelas no se nos obligue a no solamente estudiar bajo un régimen precisamente de una religión, sino que obviamente nosotros optemos por incluso estudiar bajo un concepto u otro, ¿vale? También tenemos que, pues, el Estado ha estado separado de la Iglesia, pues, desde hace años. Incluso esto se remonta a lo que han visto en su mayoría en sus clases de teoría general del derecho penal, en la etapa de la evolución en cuanto a esta separación que se da en la venganza pública, ¿no? Que primero tenemos la venganza divina en esta evolución del derecho penal, donde todo se regía y todo estaba en manos de la Iglesia, pero posteriormente se deposita todo este poder en el Estado. Pero bueno, obviamente al principio no había, digamos, esta separación. ¿Dónde se concreta esta separación de la Iglesia y del Estado? En el periodo humanitario, donde incluso grandes autores, por ejemplo, Beccaria, hacen aportaciones donde nos dicen que es necesario separar a la Iglesia del Estado y que el Estado incluso tiene también que limitar esta facultad sancionadora, es decir, punitiva, ¿vale? No es posible que un Estado siga siendo como tal arbitrario con la impartición de una supuesta justicia, ¿no? Porque digamos supuesta, porque queda disfrazada en este ente de entender que no termina de ser justicia cuando el Estado se toma atribuciones en cuanto a la vida, ¿no? Por eso nos decía el Marqués de Beccaria, hay que proscribir la pena capital, las penas como tal de muerte. No puede quedar en manos del Estado la decisión de la vida de una persona u otra. Y pasamos a esta parte de la democracia constitucional. La democracia constitucional es una técnica de juridificación del poder, tanto público como privado, que parte de la idea de que no deben existir poderes absolutos sustraídos del control jurídico, sobre todo al de la Constitución, ¿vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está dando a entender que si nosotros permitimos que todo el poder se deje como tal en una sola persona, se va a correr el riesgo de que pues obviamente haya arbitrariedad, que obviamente se deje de tener precisamente esta democracia. La Constitución incluso es nuestra primera garante de la democracia, de que al ciudadano se le garantice que es libre como tal de decidir quiénes van a ser sus representantes. Representantes en cuanto a quién va a ser nuestro presidente municipal, quién va a ser nuestro gobernador, quién va a ser nuestro presidente como tal del país, ¿no? Nuestro Poder Ejecutivo Federal. ¿Quién va a ser nuestro diputado? ¿Quién va a ser nuestra senadora? ¿Quién va a ser a lo mejor nuestra alcaldesa? ¿Quién va a ser nuestra regidora o nuestro regidor? ¿Vale? Entonces, en esta parte es donde vemos que desde la Constitución se garantiza esta democracia. No pueden ser como tal absolutos. Ningún derecho fundamental puede ser violado o amenazado por algún poder. En caso contrario, es necesario que sea reconstituido el orden de los derechos mediante mecanismos de tutela que deben de restablecer el dominio. Esta sería la conquista del constitucionalismo, no más derechos violados o que no estén disponibles judicialmente. También tenemos esta parte de que los regímenes democráticos contemporáneos suelen caracterizarse como democracias constitucionales, es decir, se trata de una forma de organización política que intenta ser democrática y que para lograrlo se dota de un texto jurídico que tiene la máxima jerarquía normativa llamada constitución, el cual recoge en un nivel muy general las decisiones básicas de una determinada comunidad política. Las constituciones establecen mandatos que obligan a las autoridades de abstenerse para realizar ciertas conductas y otros mandatos que las obligan a hacer ciertas cosas, tomar determinadas decisiones o alcanzar algunos objetivos. Es decir, eh, no solamente protege, sino que obliga y también incluso lleva a que se abstengan estos poderes. Por ejemplo,
¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene que rendir cierto informe de manera anual? Pues precisamente porque lo obliga la Constitución. Tiene que rendir cuentas a su pueblo de qué es lo que eficazmente tendría que haber hecho durante su mandato, durante esa transición del año. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la seguridad social, cual sea, ¿no? IMSS, ISSSTE, seguro de bienestar, lo que sea, porque lo emana la Constitución. Realmente esto no es algo que provenga de ninguna parte de politización, es decir, no proviene de ningún partido político, no proviene de un presidente como tal. En concreto, de que nos haya dicho, pues como yo soy muy benévolo, como yo soy casi un santo, les voy a dar como tal seguridad social. No, es algo que se tiene que dar por derecho incluso natural, ¿vale? Por eso incluso aquí vemos que se rompe esta rigidez. Ya no solamente es de que, pues tú ciudadano tienes obligaciones y también incluso el Poder Ejecutivo tiene obligaciones. No, tiene que haber precisamente este equilibrio incluso de otorgar todo lo que conlleva al derecho natural del hombre, ¿vale? Por ejemplo, vámonos a esferas un poquito más bajas. ¿Por qué incluso mi presidente municipal o por qué mi alcalde o mi alcaldesa está pavimentando o por qué implementó comedores comunitarios? Pues obviamente porque también incluso es parte como tal de sus obligaciones. Por eso nos dice, hay otras cosas que incluso se obliga a hacer. ¿Vale? No es como tal que nos estén haciendo un favor, es una obligación. Para eso se vota precisamente por estos entes. También obviamente nos dice, se obliga a estas autoridades a abstenerse como tal actos de corrupción, de cohecho, de peculado, como tal de abuso de autoridad, de arbitrariedad, etcétera, ¿vale? Y vamos con el nuevo constitucionalismo, que es precisamente como se le denomina el neoconstitucionalismo. Va a proponer una nueva clasificación de los derechos fundamentales, superando la clasificación generacional de los mismos por medio de la ampliación del concepto de dignidad humana, con el objetivo de generar un mayor y mejor reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales por los humanos. ¿Vale? Entonces, como tal, para ya no ser tan repetitiva, el neoconstitucionalismo se abre a esta parte de traer a los derechos humanos y ejercerlos de la mano con la propia Constitución. Haciendo un énfasis o tratando de priorizar esta división de los derechos, perdón, más bien de la división de poderes en virtud de la protección de los derechos humanos. Actualmente, ¿cómo se eligen los poderes de la Unión en México? Ojo aquí con esta presentación, con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque les estoy dejando el artículo tal cual como está a la fecha, ¿vale? Es decir, a raíz de la reforma que se hizo incluso apenas este 15 de septiembre, ¿vale? Solamente estos dos artículos les puse como tal en esta presentación y ahorita vamos a hacer una aclaración con nuestro siguiente poder, ahorita que veamos la elección del mismo. En México, nuestro Poder Ejecutivo Federal, es decir, presidente de la República, se tiene que hacer de manera directa en términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos de esta Constitución. El Poder Ejecutivo, recordemos, lo elige todo el pueblo, o por lo menos en su mayoría. Incluso he aquí la importancia de que nosotros como gobernados, como sociedad, cada vez que se celebran comicios, no importa si es de Poder Ejecutivo, no importa si es para elegir como tal diputados, senadores, presidente de municipal, gobernadores, alcaldes o alcaldesas, etcétera, tenemos que ejercer precisamente este derecho. Por lo regular siempre lo hemos manejado así, es un derecho, pero realmente, pues, si lo analizamos, debería de ser un derecho o una obligación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está dejando en manos de, se supone, una mayoría la elección del Poder Ejecutivo Federal, la elección incluso del Congreso, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores a nivel federal.
ya no resulta tampoco tan imperante mencionar que, pues, en este caso también existen estos poderes, pero a nivel local. Cada una de nuestras entidades federativas también tiene su propio poder ejecutivo. Obviamente no se le denomina federal, sino estatal o local. Y de igual manera sucede con su respectivo Congreso. Entonces, aquí obviamente incluso ha habido una discusión muy, que se ha postergado en cuanto a que el derecho al voto realmente debería ser precisamente un derecho o una obligación, derivado a esta baja participación que se ha presentado incluso en los últimos años respecto a estas votaciones. ¿Vale? Entonces, recordemos, el presidente de la República pues tiene que durar en total 6 años en este periodo y obviamente se va a estar llevando a cabo una elección a nivel federal para su elección. Actualmente esto se encuentra fundamentado en el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos el poder legislativo. El poder legislativo se elige a través de las elecciones que tienen que realizarse cada 3 años. Estas elecciones, como tal, se tienen que llevar a cabo de la misma manera incluso que el poder ejecutivo. Ustedes se han dado cuenta, incluso cuando votamos, puede ser que se trate de una elección concurrente, es decir, que a lo mejor adicionalmente, por ejemplo, si hay elecciones para la presidencia de la República, podría yo encontrar elecciones que incluso sean para, valga la redundancia, elegir al poder legislativo o en su caso también para elegir a presidencias o ayuntamientos, alcaldías, o incluso también al poder como tal legislativo, pero local. Estos miembros del poder legislativo se tienen que integrar por 300 diputadas o 300 diputados electos según el principio de votación de mayoría o mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, perdón, así como 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones, perdón, plurinominales. Entonces, como tal, vemos que en su totalidad, ya hablando de todo el Congreso, está integrado por 500 diputadas y diputados en su totalidad, ¿vale? 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Y pasamos a algo que en estos, perdóname, chicos. Chicos, no me estén rayando la presentación, por favor, porque si no, de la sala 2 no me estén rayando la presentación, por favor, chicos. Porque si no, no permiten ver sus compañeros el contenido. Discúlpeme, chicos. Y ayúdenme, por favor, con los micrófonos. Tienen que estar con un micrófono apagado y con cámara encendida, chicos, ya saben. Alguien me prendió por ahí su micrófono. Alberto, hay que apagar el micrófono, por favor. Gracias. Disculpen, chicos. Ok. Entonces, para elegir precisamente la Cámara de Senadores, que obviamente también integra el Poder Legislativo, se tiene que llevar a cabo de igual manera en cuanto a estas elecciones y se va a integrar por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista de partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en números de votos de la entidad de la cual se trate. Las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley se establecerá las reglas
y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años y eso lo encontramos actualmente en el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Vale? Entonces, recordemos que el poder legislativo se integra realmente por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, ¿vale? De igual manera, recordemos que se eligen cada cierto periodo, como estamos viendo, 6 años, así como el mismo poder ejecutivo, es decir, presidencia de la República. Y por último, tenemos este tema que ha sido muy controversial, que incluso me han solicitado que haga una clase magistral de ello. La voy a impartir, obviamente, pero primero necesitamos entrar en el meollo del asunto, ¿no? Porque es importante esta división de poderes, ¿vale? Va a ser nuestra siguiente clase, pero sí es importante que primero establezcamos por qué se da esta separación del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, cuáles son los orígenes y sobre todo puntualizar esta parte de la Constitución y sobre todo de la nueva Constitución, que es el neoconstitucionalismo, ¿vale? Ahora, la designación del Poder Judicial se hacía, por lo menos hasta antes del 15 de septiembre, por nominación del Poder Ejecutivo Federal. Las y los nominados eran votados en el Congreso y los ministros eligían al presidente o a la presidente del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, antes el presidente de la República era quien elegía quiénes eran los candidatos idóneos para poder estar en el Poder Judicial. Estamos hablando obviamente del Poder Judicial Federal, ¿vale? Recordemos que este asunto que se está discutiendo mucho solamente recae en el Poder Judicial Federal. Recordemos que nuestros poderes a su vez están divididos en aplicación como tal espacial. Tenemos un poder judicial a nivel federal, tenemos poder judicial a nivel como tal estatal. Y ahorita lo que está como tal causando estos estragos en el país es justamente a nivel federal. Esta reforma no está de momento afectando o no está como tal ligada de manera tan directa con el Poder Judicial local, ¿vale? Solamente ahorita de momento se está afectando al Poder Judicial federal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta parte? Anteriormente, como les estaba diciendo, en la Constitución sí estaba establecido. El presidente de la República era quien nominaba, decía, bueno, pues Juanito y María son las personas idóneas para poder como tal ocupar un cargo dentro del Poder Judicial. Ya tenía a sus candidatos, supongamos, de momento tenía 2 candidatos. Entonces, estas 2 personas nominadas eran votadas en el Congreso, ¿vale? ¿Quiénes integran el Congreso? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Una vez que eran votados, pues obviamente ya se dejaba en manos del Congreso quién iba a ocupar estos cargos en el Poder Judicial. Pues ganaba Anita, ¿no? Ganaba Ana. Bueno, entonces ya Ana era la persona idónea para estar precisamente, en este caso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y era quien una vez ya estando como ministro, podría estar votando precisamente por el presidente ministro. Anteriormente eran 11. Con la reforma, que al momento pues se supone que hay incluso una resolución que está deteniendo como tal esto, al momento se supone que son 9, ¿no? Pero pues antes del 15 de septiembre eran 11. Entonces eran 2 incluso salas. Esas 2 salas tenían obviamente 5 y 5 ministros y el ministro sobrante era precisamente él o la presidente de la Suprema Corte, ¿vale? Actualmente pues esto es lo que se quiere modificar. ¿Qué pasa con esta situación aunado a ello? Lo vamos a hablar la siguiente clase magistral, pero como les decía, es importante establecer la relevancia de estos puntos anteriores, ¿no? Las bases constitucionales del Poder Judicial.
Esta polémica se está dando principalmente porque obviamente todo el mundo, incluso indeterminadamente hablando de partidos políticos, dentro y fuera incluso del propio Congreso, están conscientes de que sí es necesario, sí obviamente urge una reforma judicial, pero no en el sentido en el cual se está haciendo. El Poder Judicial implica obviamente una carrera, la cual obviamente de darse esta reforma, que obviamente al momento se supone que ya está, desaparecería. ¿Qué implica esa carrera judicial? Una amplia preparación, una trayectoria como tal precisamente en el ámbito judicial. Implica el hecho de que, pues literalmente, no vamos a resumirlo, no cualquier persona puede estar en dicho cargo, porque justamente regresando a los puntos anteriores de necesitar una amplia preparación y una amplia trayectoria, quiere decir que esa persona no es como que Anita, como es amiga del presidente, ya la colocó en el Poder Judicial. No, tiene que haber como tal precedentes, tiene que haber como tal una trayectoria. Ya tuvo que haber estado incluso dentro del Poder Judicial, pero pues obviamente en los estratos o en las esferas más, pues digamos, inferiores, ¿no? Tuvo que haber ido escalando, tiene que conseguirse. No es como tal una parte de nepotismo como se está manejando de que, pues, como eres el compadre, como eres el tío, como eres el hijo, etcétera. No, realmente incluso, pues, se deja precisamente la decisión final en quiénes, en el Congreso de la Unión. ¿Qué pasa si se deja precisamente esta elección a la ciudadanía? ¿La ciudadanía realmente está inmersa o realmente se interesa por el Poder Judicial? ¿Sabe cuáles son las labores del Poder Judicial? ¿Sabe como tal cómo se integra? ¿Sabe cuáles son las labores? ¿Sabe cuál es incluso el precepto constitucional que amerita que se integre como tal la Suprema Corte? ¿Sabe como tal para qué sirve y por qué es importante que se dé esta separación? Incluso, aunado a ello, ¿qué pasa si con la reforma en cuestión, presidente de la República nomina a ciertas personas, Congreso nomina a ciertas personas y aparte Poder Judicial nomina a ciertas personas? Aquí sí ya podemos hablar de una politización. ¿Por qué? Porque ya no se nos está como tal obligando a que se dé una carrera judicial como en un principio, sino que incluso el mismo Poder Ejecutivo lo menciona en algún momento. Cualquiera que estudie derecho, según, ¿no? Entre comillas, puede pertenecer al Poder Judicial, ¿no? Incluso ustedes que están estudiando derecho, yo creo que sabrán que, pues realmente no es así. Es como si de repente a ustedes el día de mañana alguien de cualquier esfera o cualquier poder, como cualquiera de los poderes les ofreciera estar en el Poder Judicial. Y seamos honestos, cuando uno sale de la carrera, no tiene como tal la trayectoria, no tiene como tal los cimientos, ¿no? ¿Qué otras cosas se han visto en la reforma? Pues que esta persona que a lo mejor inste a que se quiera como tal integrar al Poder Judicial, repito, solamente tenga la licenciatura en Derecho, cuente, me parece que con por lo menos 5 años de experiencia pero no, y no precisamente en el Poder Judicial, sino experiencia en Derecho, y referencias de 5 personas, ¿no? De 5 amigos, de 5 personas que pues también no saben pues cómo se integra el Poder Judicial, no saben ni siquiera cuáles van a ser tus facultades dentro del Poder Judicial, no saben como tal qué es lo que va a suceder precisamente en cuanto a que una persona sin la vasta preparación pues llegue a este poder. Entonces, realmente, ¿quiénes van a ser los candidatos que van a proponer tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? ¿Realmente va a suceder como se nos está pintando? ¿Se va a dejar en manos del pueblo la elección del Poder Judicial?
porque a mí me están diciendo que a mí me van a ofrecer candidatos, no que yo voy a poder como tal incluso inmiscuirme en el tema, yo no voy a poder como tal indagar, porque hay que ser también incluso sinceros en este aspecto. No todas las personas se interesan por temas no solamente de política, sino justamente de esta organización del pueblo. Y basta con ver las elecciones pasadas. ¿Cuántas personas realmente salieron a votar por presidente de la República? Yo creo que va a haber incluso un menor índice de personas que salgan a sufragar para Poder Judicial, ¿no? Y también esta parte que se ha discutido mucho. Eh, hay una parte en la cual las personas que pues lleguen a estar en el Poder Judicial podrían incluso pues tomar estas preferencias o dejar de lado estos principios constitucionales porque, pues yo te ayudo porque tú votaste por mí, ¿no? Yo llegué a este cargo por ti, ciudadano, o por ti, miembro del Congreso, o por ti, X persona, no por una carrera, no porque realmente yo lo haya merecido, ¿vale? Entonces, como tal, lo dejamos hasta aquí. Esta es la parte de la designación del Poder Judicial. Repito, voy a indagar más en el tema, les voy a traer obviamente las bases, voy a traer como tal lo que realmente tiene la reforma, cómo se estaba llevando a cabo incluso el desempeño del Poder Judicial anteriormente a esa reforma, cómo se llevaría a cabo con la actual reforma y les quiero preparar con toda la información bien para que ustedes se hagan nuevamente un criterio propio y quede más claro el tema, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Nada más denme un momentito.